Bienvenido a tu podcast Urantia en audio. Solo para animarte a reflexionar acerca del escrito de hoy. ¿Hubo algo que no sabías sobre la resurrección? ¿Qué preguntas te dejó el escrito de hoy? Déjanos tu comentario. Todas tus ideas y pensamientos son bienvenidos. Gracias. Escrito 189. La resurrección. Poco después del sepelio de Jesús, en la tarde del viernes, el jefe de los arcángeles de Nevadón, entonces presente en Urantia, convocó a su consejo para la resurrección de las criaturas volitivas dormidas y comenzó a considerar un posible método para restaurar a Jesús. Estos hijos del universo local, criaturas de Miguel, se reunieron por propia iniciativa. Gabriel no los había citado. Para la medianoche concluyeron que las criaturas nada podían hacer para facilitar la resurrección del Creador. Se inclinaron a aceptar el consejo de Gabriel, quien les indicó que, puesto que Miguel había entregado su vida por voluntad propia, también tenía poder para retomarla según su determinación. Poco después de levantarse aquella reunión de arcángeles, portadores de vida y sus distintos colaboradores en la rehabilitación de criaturas y la creación morontial, el ajustador personalizado de Jesús, que ejercía el mando personal de las huestes celestiales reunidas en Urantia, pronunció estas palabras a los vigilantes, expectantes y ansiosos. Ninguno de vosotros puede hacer nada para ayudar a vuestro Creador Padre a volver a la vida. Como mortal del reino, Él ha experimentado la muerte mortal. Como soberano de un universo, Él sigue viviendo. Aquello que contempláis es el tránsito mortal de Jesús de Nazaret, de la vida en la carne a la vida morontial. El tránsito espiritual de este Jesús culminó en el momento en que yo me separé de su personalidad y me convertí en vuestro director provisional. Vuestro Creador Padre ha elegido recorrer toda la experiencia de sus criaturas mortales. Desde el nacimiento en los mundos materiales, pasando por la muerte natural y la resurrección morontial, hasta alcanzar la condición de auténtica existencia espiritual. Una fase de esa experiencia estáis a punto de presenciar, mas no podréis participar en ella. Aquello que habitualmente hacéis por la criatura, no podéis hacerlo por el Creador. Un hijo creador posee en sí mismo el poder de otorgarse en la semejanza de cualquiera de sus hijos creados. Tiene en sí mismo la potestad de entregar su vida visible y de retomarla. Y posee este poder por mandato directo del Padre del Paraíso. Y yo sé bien de qué hablo. Cuando escucharon al ajustador personalizado expresarse así, todos adoptaron una actitud de expectante atención, desde Gabriel hasta el más humilde querubín. Veían el cuerpo mortal de Jesús en la tumba. Percibían indicios de la actividad universal de su amado soberano, y sin comprender tales fenómenos, aguardaron pacientemente los acontecimientos venideros. 1. El tránsito morontial. A las 2:45 de la madrugada del domingo, llegó la comisión de encarnación del paraíso,
compuesta por 7 personalidades paradisíacas no identificadas, y de inmediato se dispuso alrededor de la tumba. A las 2:50 surgieron intensas vibraciones de actividades materiales y morontiales entremezcladas provenientes de la nueva sepultura de José. Y a las 3:02 de la mañana del domingo, 9 de abril del año 30 después de Cristo, la forma y personalidad morontiales resucitadas de Jesús de Nazaret salieron del sepulcro. Después de que el Jesús resucitado emergiera de la tumba, el cuerpo carnal en el que había vivido y obrado casi 36 años permanecía allí, en el nicho del sepulcro, intacto y envuelto en la sábana de lino tal como lo colocaron José y sus colaboradores el viernes por la tarde. La piedra de la entrada no había sido movida. El sello de Pilato seguía intacto. Los soldados continuaban de guardia. Los guardias del templo habían estado en servicio continuo sin relevo. Los guardias romanos habían sido relevados a medianoche. Ninguno sospechaba que el objeto de su vigilancia había surgido a una nueva y más alta forma de existencia, y que el cuerpo custodiado era ahora un envoltorio exterior desechado, sin vínculo con la personalidad morontial de Jesús, liberada y resucitada. La humanidad tarda en percibir que, en lo personal, la materia es el esqueleto de la morontia, y que ambos son la sombra reflejada de la realidad espiritual perdurable. ¿Cuánto faltará para que veas el tiempo como la imagen móvil de la eternidad y el espacio como la sombra fugaz de las realidades del paraíso? Hasta donde podemos juzgar, ninguna criatura de este universo ni personalidad de otro tuvo participación en esta resurrección morontial de Jesús de Nazaret. El viernes entregó su vida como mortal. El domingo la retomó como ser morontial del sistema de Satania en Norlatiadec. Mucho de su resurrección nos es incomprensible, pero sabemos que ocurrió tal como lo relatamos y a la hora indicada. También constatamos que todos los fenómenos conocidos relacionados con este tránsito mortal o resurrección morontial sucedieron en la tumba nueva de José, donde yacían los restos materiales de Jesús envueltos en lienzos. Sabemos que ninguna criatura del universo local intervino en este despertar morontial. Percibimos a las 7 personalidades del paraíso rodear la tumba, mas no las vimos actuar sobre el despertar del Maestro. Tan pronto como Jesús apareció junto a Gabriel, sobre la sepultura, los 7 seres paradisíacos señalaron su intención de partir de inmediato hacia Ubersa. Aclaremos para siempre el concepto de la resurrección de Jesús con estas afirmaciones. 1. Su cuerpo material no formó parte de la personalidad resucitada. Al salir del sepulcro, su carne quedó intacta en el sepulcro, sin mover la piedra ni romper los sellos de Pilato. 2. No emergió como espíritu ni como Miguel de Nevadón. No apareció en la forma previa del soberano creador a su encarnación mortal en Urantia. 3. Salió de la tumba de José con la misma naturaleza de las personalidades morontiales que como seres ascendentes resucitados surgen de las salas de resurrección del primer mundo de estancia del sistema de Satania. La presencia del memorial de Miguel en el centro del vasto patio de las salas de resurrección de la mansión número 1 nos induce a conjeturar que la resurrección del Maestro en Urantia estuvo, de algún modo, vinculada a ese primer mundo de estancia. El primer acto de Jesús al levantarse fue saludar a Gabriel e instruirle que continuara al mando ejecutivo del universo bajo Emmanuel. Luego pidió al jefe de los Melquisedec que transmitiera sus fraternales saludos a Emmanuel. Acto seguido solicitó al Altísimo de Edentia la certificación de los ancianos de los días respecto a su tránsito mortal.
Y volviéndose a los grupos morontiales de los 7 mundos de estancia, reunidos para recibirlo, pronunció las primeras palabras de su carrera postmortal. Habiendo culminado mi vida en la carne, quiero permanecer aquí un breve tiempo en esta forma de transición, para conocer más plenamente la vida de mis criaturas ascendentes y revelar aún más la voluntad de mi Padre del paraíso. Después de hablar, hizo una señal al ajustador personalizado, y todas las inteligencias del universo reunidas en Urantia para presenciar la resurrección fueron enviadas de inmediato a sus respectivas misiones. Entonces Jesús inició los contactos del nivel morontial, siendo presentado, como criatura, a las exigencias de la vida que eligió vivir por breve tiempo en Urantia. Esta iniciación requirió más de 1 hora terrestre y fue interrumpida 2 veces por su deseo de comunicarse con sus antiguos compañeros en la carne, que salían de Jerusalén con asombro para mirar la tumba vacía y hallar lo que consideraban prueba de su resurrección. Ahora queda completo el tránsito mortal de Jesús, la resurrección morontial del Hijo del Hombre. Comienza la experiencia intermedia del Maestro entre lo material y lo espiritual. Todo lo ha realizado con el poder inherente a sí mismo. Ninguna personalidad lo asistió. Vive ahora como Jesús morontial, y mientras inicia esta vida, su cuerpo material yace intacto en la tumba. Los soldados siguen de guardia, y el sello del gobernador permanece sin haber sido roto sobre las piedras. II. El cuerpo material de Jesús. A las 3:10 de la madrugada, mientras el Jesús resucitado fraternizaba con las personalidades morontiales de los 7 mundos de estancia de Satania, el jefe de los arcángeles, los ángeles de la resurrección, se acercó a Gabriel y solicitó la custodia del cuerpo mortal de Jesús. Dijo el jefe de los arcángeles: no podemos participar en la resurrección morontial de la donación de Miguel nuestro soberano, pero deseamos que sus restos mortales queden bajo nuestra custodia para su disolución inmediata. No pretendemos emplear nuestra técnica de desmaterialización. Queremos tan solo invocar el proceso del tiempo acelerado. Bastante ha sido que hayamos contemplado al soberano vivir y morir en Urantia. Las huestes celestiales deberían ahorrarse la visión del lento deterioro de la forma humana del Creador y sustentador de un universo. En nombre de las inteligencias celestiales de todo Nevadón, solicito un mandato que me otorgue la custodia del cuerpo mortal de Jesús de Nazaret y nos faculte para proceder con su inmediata disolución. Cuando Gabriel consultó al anciano altísimo de Edentia presente, se concedió al portavoz de los arcángeles la autorización para disponer de los restos físicos del maestro según su criterio. Concedido el permiso, el jefe de los arcángeles convocó a muchos de sus compañeros y a una numerosa hueste de representantes de todas las órdenes de personalidades celestiales. Luego, con ayuda de los intermedios de Urantia, tomó posesión del cuerpo físico de Jesús. Ese cuerpo de muerte era una creación puramente material, física y literal. No podía salir de la tumba como lo había hecho la forma morontial resucitada. Mediante la asistencia de ciertas personalidades morontiales auxiliares, la forma morontial puede a veces volverse semejante al espíritu, indiferente a la materia, y en otros momentos hacerse visible y tangible a los seres materiales. Al disponerse a retirar el cuerpo de Jesús para otorgarle una disolución digna y reverente, casi instantánea, se asignó a los intermedios secundarios de Urantia la tarea de rodar las piedras de la entrada. La más grande era como un disco, cual piedra de molino, que se deslizaba en un canal tallado en la roca, de modo que podía correrse para abrir o cerrar la tumba.
Cuando los guardias judíos y los soldados romanos vieron en la penumbra que aquella enorme piedra se movía aparentemente por sí sola, sin causa visible, se llenaron de pánico y huyeron. Los judíos corrieron a sus casas y luego informaron a su capitán en el templo. Los romanos corrieron a la fortaleza Antonia y comunicaron lo sucedido al centurión apenas éste entró en servicio. Los dirigentes judíos, que habían comenzado el triste negocio de deshacerse de Jesús, sobornando al traidor Judas, ahora, ante esta situación embarazosa, en vez de castigar a los guardias fugados, recurrieron a sobornarlos a ellos y a los soldados romanos. Pagaron a cada uno de los 20 hombres y les ordenaron decir: «Mientras dormíamos durante la noche, vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo». Además, prometieron defenderlos ante Pilato si llegaba a saberse que habían recibido dinero. La fe cristiana en la resurrección de Jesús se ha apoyado en el hecho de la tumba vacía. Ciertamente la tumba estaba vacía, pero esa no es la verdad de la resurrección. El sepulcro estaba vacío cuando llegaron los primeros creyentes, y ese hecho, unido a la indudable resurrección del Maestro, originó la creencia errónea, que el cuerpo material y mortal de Jesús se levantó de la tumba. La verdad espiritual y los valores eternos no siempre pueden edificarse sobre la simple suma de hechos aparentes. Aunque los hechos individuales sean materialmente ciertos, la asociación de varios hechos no conduce necesariamente a conclusiones espirituales veraces. La tumba de José quedó vacía, no porque el cuerpo de Jesús hubiese sido rehabilitado o resucitado, sino porque las huestes celestiales obtuvieron permiso para otorgarle una disolución especial y única, el regreso del polvo al polvo, sin el retraso del tiempo ni los procesos visibles de la descomposición material. Los restos mortales de Jesús pasaron por el mismo proceso natural de desintegración elemental que caracteriza a todos los cuerpos humanos de la Tierra, salvo que, en cuanto al tiempo, este proceso fue enormemente acelerado hasta hacerse casi instantáneo. La verdadera evidencia de la resurrección de Miguel es de naturaleza espiritual. Aunque dicha doctrina está corroborada por el testimonio de muchos mortales del reino que se encontraron, reconocieron y hablaron con el maestro morontial resucitado. Él formó parte de la experiencia personal de casi 1000 seres humanos antes de despedirse definitivamente de Urantia. ¡3! La resurrección dispensacional. Poco después de las 4:30 de la madrugada de aquel domingo, Gabriel convocó a los arcángeles a su lado y se dispuso a inaugurar la resurrección general que marcaba el fin de la dispensación adánica en Urantia. Cuando la inmensa hueste de serafines y querubines implicados en este gran suceso hubo sido alineada en debida formación, apareció el Miguel morontial ante Gabriel y dijo: «Así como mi Padre posee vida en sí mismo, así me ha otorgado vida en mí mismo. Aunque aún no he reasumido plenamente la jurisdicción universal, esta limitación autoimpuesta no restringe en modo alguno la concesión de vida a mis hijos dormidos. Que comience el llamado de la resurrección planetaria». Entonces, por primera vez, se activó desde Urantia el circuito de los arcángeles. Gabriel y las huestes de arcángeles se trasladaron al punto de polaridad espiritual del planeta. Y cuando Gabriel dio la señal, se proyectó hacia el primero de los mundos de estancia la voz de Gabriel, diciendo: «Por mandato de Miguel, que resuciten los muertos de una dispensación de Urantia». En ese instante, todos los sobrevivientes de las razas humanas de Urantia, que habían caído en sueño desde los días de Adán y que aún no habían pasado al juicio, aparecieron en los salones de resurrección de Mansonia,
preparados para su investidura morontial. Y en un abrir y cerrar de ojos, los serafines y sus asociados se dispusieron a partir hacia los mundos de estancia. Normalmente, estos guardianes seráficos, antes encargados de custodiar grupalmente a tales mortales, estarían presentes en el momento de su despertar. Pero en esta ocasión, se hallaban en la misma Urantia debido a la necesidad de la presencia de Gabriel con motivo de la resurrección morontial de Jesús. A pesar de que innumerables individuos, dotados de guardianes seráficos personales y que habían alcanzado el debido progreso espiritual, habían pasado a Mansonia tras los tiempos de Adán y Eva, y aunque hubo muchas resurrecciones especiales y milenarias de hijos urantianos, esta fue la tercera convocatoria planetaria completa, o resurrección dispensacional. La primera ocurrió con la llegada del príncipe planetario. La segunda, en la época de Adán, y esta tercera señaló la resurrección morontial, el tránsito mortal, de Jesús de Nazaret. Cuando el jefe de los arcángeles recibió la señal de la resurrección planetaria, el ajustador personalizado del Hijo del Hombre renunció a su autoridad sobre las huestes celestiales reunidas en Urantia, devolviendo a todos estos hijos del universo local a la jurisdicción de sus respectivos comandantes. Hecho esto, partió hacia Salvington para registrar ante Emanuel la culminación del tránsito mortal de Miguel, seguido de inmediato por todas las huestes celestiales que ya no eran necesarias en Urantia. Pero Gabriel permaneció en Urantia con el Jesús morontial. Y este es el relato de los acontecimientos de la resurrección de Jesús, tal como fueron contemplados por quienes los vieron en realidad, libres de las limitaciones de la visión humana parcial y restringida. ⁴. El descubrimiento de la tumba vacía. Al acercarnos a la hora de la resurrección, en la madrugada de aquel domingo, recordad que los 10 apóstoles se hospedaban en la casa de Elías y María Marcos. Dormían en el aposento alto, sobre los mismos lechos donde se reclinaron en la última cena con el Maestro. Esa mañana estaban todos allí reunidos, excepto Tomás. Él había permanecido con ellos unos minutos en la noche del sábado, pero al ver a sus hermanos y recordar lo sucedido con Jesús, no pudo soportarlo. Salió de inmediato rumbo a la casa de Simón en Betfagé, decidido a llorar a solas. Los apóstoles sufrían, no tanto por duda o desesperación, sino por temor, tristeza y vergüenza. En casa de Nicodemo se encontraban David Zebedeo, José de Arimatea y unos 12 o 15 discípulos prominentes de Jerusalén. En la casa de José de Arimatea había de 15 a 20 mujeres creyentes destacadas. Solo esas mujeres permanecían allí y se habían mantenido recluidas durante el sábado y la noche siguiente, de modo que ignoraban que una guardia militar custodiaba la tumba. Tampoco sabían que se había rodado una segunda piedra ante la entrada, ni que ambas estaban selladas con el sello de Pilato. Poco antes de las 3 de la mañana, cuando despuntaba el alba, 5 de las mujeres partieron hacia la tumba de Jesús. Llevaban abundantes ungüentos y muchas vendas de lino para terminar de embalsamar el cuerpo y envolverlo de nuevo con mayor esmero. Las mujeres eran María Magdalena, María, madre de los mellizos Alfeo, Salomé, madre de los hijos de Zebedeo, Juana, esposa de Cusa, y Susana, hija de Esra de Alejandría. Hacia las 3:30 llegaron con sus ungüentos ante la tumba. Al salir por la puerta de Damasco, se cruzaron con varios soldados que huían despavoridos hacia la ciudad. Esto las detuvo un momento, pero viendo que nada más ocurría, siguieron su camino. Se sorprendieron al ver la piedra corrida de la entrada, pues venían preguntándose,
¿quién nos ayudará a rodar la piedra? Dejaron sus cargas y se miraron unas a otras con temor y asombro. María Magdalena, temblorosa, rodeó la piedra menor y se atrevió a entrar. A la tenue luz del amanecer, distinguió el lugar donde habían puesto el cuerpo, ahora vacío. En el nicho solo vio el sudario doblado y las vendas intactas, tal como quedaron cuando las huestes celestiales retiraron el cuerpo. La sábana reposaba al pie del lecho de roca. Tras unos instantes, al percatarse de que el cuerpo faltaba y solo quedaban las mortajas, María lanzó un grito de angustia. Todas estaban ya nerviosas desde que vieron a los soldados, que su alarido las aterrorizó y corrieron hasta la puerta de Damasco. Allí Juana se reprochó haber dejado sola a María, reunió a sus compañeras y regresaron a la tumba. Al acercarse Magdalena, más asustada aún al no hallar a sus hermanas al salir, les gritó: «¡No está! ¡Se lo llevaron!». Las condujo adentro y vieron que la tumba estaba vacía. Se sentaron en la piedra de la entrada y analizaron la situación. Aún no pensaban en la resurrección. Suponían que el cuerpo había sido trasladado. Pero no podían explicar cómo, si las vendas seguían ordenadas e intactas en su sitio. Mientras amanecía, notaron a un desconocido silencioso. Se asustaron, pero María Magdalena corrió hacia él, pensando que era el jardinero. «Señor, ¿dónde habéis puesto al maestro? Decidnos para ir por él». Al no recibir respuesta, rompió en llanto. Entonces Jesús preguntó: «¿A quién buscáis?». María respondió: «Buscamos a Jesús, que estaba en la tumba de José, pero ya no está. ¿Sabéis dónde lo llevaron?». Jesús replicó: «¿No os dijo este Jesús en Galilea que moriría y resucitaría?». Ellas se sobresaltaron, pero no lo reconocieron hasta que él, en tono familiar, pronunció: «María». Ella, al oír la voz tan afectiva, exclamó: «Mi Señor, mi Maestro», y se postró a sus pies. Las demás también reconocieron al Maestro glorificado y se arrodillaron. Aquellos ojos humanos pudieron ver la forma morontial de Jesús gracias al ministerio especial de transformadores, intermedios y ciertas personalidades morontiales que lo acompañaban. Cuando María quiso abrazarle los pies, Jesús dijo: «No me toquéis, María, pues ya no soy como me conociste en la carne. En esta forma permaneceré un tiempo antes de ascender al Padre. Id ahora y contad a mis apóstoles y a Pedro que he resucitado y que habéis hablado conmigo». Recuperadas de su asombro, corrieron a la casa de Elías Marcos y relataron a los 10 apóstoles lo sucedido, pero ellos no les creyeron. Pensaron que era una visión, más cuando María repitió las palabras de Jesús y Pedro oyó su nombre. Este salió corriendo del aposento, seguido por Juan, rumbo a la tumba para comprobarlo. Las mujeres reiteraron su historia a los demás, pero estos se negaron a creer y no fueron, como Pedro y Juan, a averiguarlo por sí mismos. ¡5! Pedro y Juan en la tumba. Mientras los 2 apóstoles corrían hacia el Gólgota y la tumba de José, los pensamientos de Pedro oscilaban entre el temor y la esperanza. Temía encontrarse con el Maestro, pero su esperanza se avivaba al recordar que Jesús le había enviado un mensaje especial. Casi se persuadía de que Jesús estaba realmente vivo. Se acordó de la promesa de resucitar al tercer día. Curiosamente, esta promesa no se le había ocurrido desde la crucifixión hasta ese instante en que se apresuraba hacia el norte, atravesando Jerusalén. Al salir Juan de la ciudad, una extraña sensación de júbilo y esperanza inundó su alma. Estaba medio convencido de que las mujeres habían visto al Maestro resucitado.
Juan, más joven que Pedro, se adelantó y llegó primero a la tumba. Se detuvo en la entrada, contempló el sepulcro y lo encontró tal como María lo había descrito. Muy pronto llegó Simón Pedro. Se precipitó al interior y vio la misma tumba vacía, con las mortajas ordenadas de manera tan peculiar. Cuando Pedro salió, Juan entró también y lo vio todo por sí mismo. Luego se sentaron sobre la piedra para meditar el significado de cuanto habían visto y oído. Mientras permanecían allí, repasaron en su mente todo lo que les habían dicho acerca de Jesús, pero no podían comprender con claridad lo que había sucedido. Pedro sugirió al principio que la tumba había sido saqueada, que los enemigos quizá habían robado el cuerpo y sobornado a los guardias. Pero Juan razonó que difícilmente habrían dejado todo tan ordenado si el cuerpo hubiese sido robado, y además preguntó cómo era posible que las vendas permanecieran allí y aparentemente intactas. Entonces ambos regresaron a la tumba para examinar con más detenimiento las mortajas. Al salir por segunda vez, encontraron a María Magdalena, que lloraba ante la entrada. María había ido donde los apóstoles convencida de que Jesús había resucitado, pero cuando todos se negaron a creerle, se sintió abatida y desesperanzada. Anheló entonces volver a la tumba, donde creía haber escuchado la voz familiar de Jesús. Después de que Pedro y Juan se marcharon, ella permaneció ahí. El Maestro se apareció nuevamente a María y le dijo: «No dudéis, tened el valor de creer lo que viste y oíste. Volved a mis apóstoles y decidles de nuevo que he resucitado, que me les manifestaré, tal como prometí. Pronto iré delante de ellos a Galilea». María regresó apresurada a la casa de Marcos y contó a los apóstoles que nuevamente había hablado con Jesús. Pero ellos no le creyeron. Cuando Pedro y Juan volvieron, dejaron de burlarse y se llenaron de temor y expectación.